días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos concede un domingo más para poder venir y como congregación poder estar alabando su nombre y poder seguir siendo ministrados por la hermosa palabra de Dios. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y es un privilegio, de verdad, es un enorme privilegio poder estar una vez más aquí, reflexionando un poquito, tal vez en que a lo largo de la semana Dios nos ha guardado, hermano, nos ha concedido vida y estamos aquí. Gracias a Dios por eso. Vamos a ver la segunda parte de el sacerdote que necesitas. El sacerdote que necesitas. En las campañas presidenciales pasadas, nosotros estuvimos escuchando propuestas. Traigo un poquito mal mi garganta, hermanos, les ruego, me disculpen si de repente no se oye o si de repente se escucha mucho más grave de lo grave que de por sí se escucha. Entonces voy a estar tratando de lubricar mi garganta para poder tener una exposición clara de la palabra de Dios. Es que a veces no arranca, hermano. Ya traigo, hijo, gracias. Necesito arrancador, no arranca, hermano. Bueno, en las elecciones presidenciales pasadas estuvimos escuchando propuestas de cada uno de los candidatos a la presidencia. Por ejemplo, nuestro presidente hoy constituido nos decía que él eliminaría los fueros que protegen a los altos funcionarios, incluido el presidente, una política de austeridad y acabar con la inseguridad y la mafia del poder. Son cosas que él prometía, ¿no es cierto? Algunas las está cumpliendo y otras nos está quedando de ver todavía demasiado. Algunos piensan que es muy pronto. No me voy a meter en eso. El joven Ricardo Anaya, expresidente del Partido Acción Nacional, hacía las propuestas de crear un ingreso básico universal con el objetivo de reducir la desigualdad y erradicar la pobreza extrema en el país. Algunas de las propuestas que el joven Anaya hacía. El otro postulado a la presidencia, José Antonio Meade, decía durante su periodo de campaña que buscaría que las familias mexicanas tuvieran comida en la mesa, seguridad en las calles, salud y educación de calidad y que solo quería servir al país. También Margarita Zavala decía en su propuesta que destacaría una estrategia contra la corrupción con 3 elementos. Favorecer valores y fomentar la cultura de la legalidad, cerrar espacios a la corrupción y ser implacables con los corruptos. Algunas propuestas, y cada quien votó por el que creyó el mejor. Y a lo mejor no votaste por el mejor, votaste por el que ya te hartaron todos los demás y dices, pues ya aunque sea este. En el caso del libro de los Hebreos, no es así. Porque el autor nos está presentando con todas las credenciales absolutas, sabidas y por haber, que Cristo no es el mejor candidato, es el mejor gran sumo sacerdote que necesitas tú, que necesito yo, para que esté intercediendo eternamente y para siempre delante del trono de Dios por ti
y por mí. Es muy interesante. Ninguna propuesta que pueda haber de ningún ser humano jamás se podrá equiparar a la grandeza en persona, obra y ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, hermano. La segunda parte. El capítulo 8 de la carta a los Hebreos, versículos del 1 al 5. Antes de entrar de lleno a nuestro texto, les voy a pedir por favor que me acompañen en oración para poder entrar. Amado Padre, Dios eterno, te damos muchas gracias por todas tus bondades, Señor. Usa, Señor, a este hombre débil, pecador, a poder exponer tu hermosa palabra con la mayor claridad posible. También, Señor, te suplico que nos des un corazón entendido para poder comprender la magnificencia de Cristo como el gran sumo sacerdote que intercede todos los días, a todo momento, delante del Padre, por cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprenderlo, Señor, y verdaderamente a poder cambiar nuestras vidas y dejar de llevar vidas vanas delante de ti. Lo rogamos, amado Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces ya leímos ahorita lo que dice nuestro texto. La lectura previa ya la tuvimos. Así que, hermano, el autor de la carta a los Hebreos nos está hablando de Cristo, que Él es el mejor gran sumo sacerdote, más que cualquier otro personaje que pueda existir. En el capítulo precedente se describe, la existencia incomparable del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. El escritor de Hebreos provee a los lectores una lúcida exposición del Salmo 110, verso 4. ¿Recuerdas qué es lo que dice? El Salmo 110, verso 4, pon un dedo ahí ¿en dónde? En Hebreos. Pon un dedo ahí en Hebreos, por favor. Y vamos al Salmo 110, en el versículo 4. Dice así: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú, el Hijo. Es a lo que se refiere. Una gran exposición de esto está haciendo el autor de la carta a los Hebreos. Sin embargo, no quiere que pierdan de vista el primer versículo de este salmo. Nota el primer versículo. ¿Qué dice, hermano? Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le está dando todo honor a Cristo. No solo eso, el autor no quiere que perdamos de vista o que se nos olvide por un momento lo que Él ha dicho desde el capítulo 1, versículos del 1 al 3, en la misma carta a los Hebreos. Nota, vamos allá tantito, hermanos, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 3, o del 1 al 3, pero quiero hacer énfasis en el versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nota lo que está diciendo el autor. No quiere que se nos olvide eso. Aunque el escritor ha enfatizado la importancia del sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, también desea que sus lectores reconozcan la realeza de Jesús. De ahí que describe la cláusula introductoria, como dice en el versículo 1
del capítulo 8. Vamos a estudiar del cuál versículo a cuál versículo les dije. Del 1 al 5. Ahora bien, escucha cómo usa unas palabras para ya dejarse de rodeos. Porque ya les explicó y les explicó y les explicó, y tal vez pareciera que sus lectores, su audiencia original está así. Aunque ha sido muy claro, muy claro. Nota cómo va a decir. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. El meollo de todas las cosas es este. El punto principal. Nota cómo el autor va a dejarse ya. El punto principal es este. Va a demostrar en estos 5 versículos 2 puntos muy importantes. Cristo es el sumo sacerdote que necesitas, primero, porque está sentado a la diestra del Padre. Y segunda cosa que él menciona, ¿por qué Cristo es el sumo o el gran sumo sacerdote que necesitas? Porque Cristo es el sacrificio. Nota, 2 puntos que va a aclarar aquí el autor de esta carta. 2 puntos sumamente importantes. Entonces dice, ahora bien, en resumen a todo lo que ya les estoy diciendo, el meollo principal de todo lo que estoy hablando es este. Que nuestro gran sumo sacerdote o el sumo pontífice, ¿has escuchado esa palabrita? Sumo pontífice, ¿a quién se refieren? Al Papa. Pero ese es un nombre que a ese señor no le corresponde. Ese señor, igual que tú e igual que yo, necesita doblar su rodilla delante de Dios y pedir el perdón de sus pecados. Si no, no alcanza la misericordia de Dios. Ahora escucha. El sumo pontífice, el sumo puente entre Dios y los hombres, es Cristo, nadie más. No hay otro, no existe otro. Ahora, también esta frase significa que Cristo es el sumo pontífice, el gran, hiper, el más grande. O literalmente sonaría así, de una superclase, ese es Cristo, de una superclase, superior por supuesto a los sacerdotes y sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Veo como que ya empiezan a hacer así. ¿Tienen calor, hermanos? ¿Sí? Les iba yo a dar gusto, pero sí, no. Bueno, entonces pongan los ventiladores. En la introducción a la epístola a los Hebreos, el escritor menciona una forma implícita del sacerdocio y la realeza del Hijo, como ya lo vimos aquí en Hebreos en el capítulo 1, en el versículo 3. Ahora, Hebreos capítulo 1, pero ahora el versículo 13. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A quién le dijo eso antes Dios? A nadie. Está hablando entonces de la grandeza. Una vez que completó sus tareas sacerdotales, Jesús se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios en las alturas. Está sentado, hermano. Esto es genial. Préstenme una silla, por favor. Quiero ser muy ilustrativo para que esto nos quede claro. Muy ilustrativo, pero usa otra porque esta está enganchada para que no se la roben. Esta está enganchada para que no se la roben. Sí, gracias, la otra tenía cadena. Sí, mi hermano. Les mandé un video en la semana, ¿cierto? ¿Un video de qué? Del tabernáculo. Y en ese video es una réplica,
lo más real posible, con las dimensiones y todo que tenía el tabernáculo. ¿Pusiste atención qué había en el santuario? ¿Te pusiste atención qué había en el lugar santísimo? ¿Qué había? Había esto, te voy a recordar. Había un sillón reposed en donde entraba el sumo sacerdote y se sentaba. Ah, ¿no había eso? Ah, entonces, ¿qué video les mandé? ¿Qué había en el video que les mandé? En el lugar santísimo. El arca y ¿qué más? Eso estaba afuera. Nada más había el arca. No había nada más. Absolutamente nada. Por eso se los quise mandar. Y yo espero que todos lo hayan visto porque voy a explicar algo muy interesante allí. No había nada. Ahora, escucha esto. ¿Por qué dice que Cristo se sentó? Escucha. Con tu jefe de trabajo, cuando te manda a llamar el director de la compañía, llegas y como eres bien igualadote, bien irreverente, llegas y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Sí, dime, ¿qué pasó? Dime, te escucho. ¿Haces eso? ¿Cómo te portas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Perdón? Ok, ¿por qué? Porque eso significa respeto. Todavía no te dan el permiso de que te sientes. Es cosa muy diferente cuando el director de la compañía te dice, oh, bienvenido, Fer, siéntate por favor, siéntete, antes de que te sientas, siéntete en toda confianza, toma asiento, vamos a platicar. Entonces dices, no me va a correr. Entonces, ¿no? Y ya llega y te relajas y te sientas. ¿Por qué no había un reposed, ni siquiera un banquillo de acusados en el lugar santísimo? Porque el sumo sacerdote no tenía permiso de sentarse. Y si él lo hacía, era una perfecta irreverencia y moría delante de Dios. ¿Me explico? Ahora, fíjate lo que dice. Ahora, ¿por qué otra razón no se sentaba? Bueno, porque su sacerdocio terminaba hasta ¿cuándo? Hasta que lo sacaran con los pies por delante. Hasta que muriera, dicho de otra forma, ¿no es cierto? Hasta que lo cargaran y con los pies por delante. Vámonos, se acabó y tráiganos otro. Por eso no se podía sentar, porque la obra de redención no estaba completa. ¿Ok? Y Cristo cumple el sacrificio y Él llegó y se sentó. Pero no se sentó de este lado. Nada más que de aquel lado nos estorba el piano. Ni modo que me siente yo en el piano. ¿Se sentó dónde? A la diestra de Dios. Tiene dos connotaciones importantes. Primero, Cristo se sienta porque ya terminó el trabajo. El sacerdote no se sentaba porque había que estar ofreciendo constantemente, entraba y salía, fungiendo como un mediador entre Dios y los hombres. ¿Cierto? Cristo, por cuanto es un sacrificio perfecto, es mejor que cualquiera de los que te dije, Él llegó y se sentó. Uno, ¿por qué se sentó? Primero, porque terminó la obra. Ya no hay más nada que hacer. Es un único sacrificio perfecto. ¿Cierto? Ahora, es muy interesante cuando ya habíamos entendido eso de cuando Cristo se sentó. Seguro no, hermano. Pues ¿cómo que bien igualadotes todo? No, cálmate. Mientras no te den permiso, no te sientes. Quédate parado. ¿Ok? Respeto, hermano. Respeto. Enséñale a tus hijos eso. Ahora bien, por eso dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este.
Tenemos un sumo sacerdote el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Nota que dice la palabra cielos. Usa un plural, no un singular. Y hay unos comentarios interesantes tocante a esto, porque algunos piensan que en los cielos obviamente Dios no tiene un trono físico, pero entró y ahí se quedó, está sentado, nos está dando la ilustración de que Él terminó ya de una vez y por todas con los sacrificios, ya no hay más. Pero los cielos, algunos dicen que se refiere que trascendió los cielos, llegando al tercer cielo a donde está Dios. Por eso los cielos. Algunos opinan eso. No es muy relevante. En realidad no es muy relevante. Lo que sí es muy relevante es que está sentado al lado del trono en la majestad. O sea, eso sí es lo relevante. ¿Por qué razón? Porque el autor de la carta les está diciendo a sus lectores, el punto es este, que no hay otro como Él. No hay otro. Está sentado porque terminó la obra de redención por ustedes judíos. Por ustedes judíos. Ellos lo tenían que haber entendido. Y darle gracias a Dios porque estaba completa la obra. Nosotros somos injertos, ¿te acuerdas? Nosotros somos hijos adoptivos. Pero ese es el punto. Ahora nota, ¿cómo se sentó? ¿Cómo se sentó, mi hermano? Como ministro. ¿Qué es un ministro? La palabra es muy interesante. ¿Qué es ministro? ¿Perdón? Un juez. Ese es un ministro. Dicho de otra forma, Cristo se sentó con toda autoridad en el santuario. ¿Cuál te dije que era el santuario? El lugar santísimo donde estaba el arca. Ahí se sentó, como juez. Como juez. Por eso es importante. Cristo es el gran sumo sacerdote que necesitas. ¿Por qué? Porque está sentado a la diestra del Padre. Ya completó la obra, terminó el trabajo y está sentado con todo poder y autoridad. Ahora Él se está convirtiendo en quién sí, quién no. Quién declara justo y quién... ¡Ay, mamá! Pero es muy interesante. Porque está sentado... Escucha, esto es genial, hermano. Con esto que te voy a decir, vamos a entender mejor lo que dice el autor de la primera... A ver, hermano, ¿quién es el autor de la primera carta de Juan? Pues Juan. Sí, te quedaste... Creo que es Pedro. No, hermano, es Juan. Juan. Cuando dice que, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿En dónde está sentado? ¿Y un abogado cómo está? ¿Un abogado cómo está cuando están defendiendo a su acusado? Está de pie. Está de pie. Y esto me encantó. Esta es una ilustración que hace el pastor MacArthur en su comentario. Me encantó, hermano, porque dije, wow, ¿eso hace por mí? Ay, Señor, gracias. Porque Él está sentado diciendo que ya terminó, ¿cierto? Ya está bien a gusto, ya terminé, papá. Consumado. Ay, hermano, escucha. Pero cuando uno de los que fueron entregados en su mano, ¿te acuerdas allá de Juan capítulo 10? Cuando uno de los suyos fue entregado en su mano, uno de los suyos que fue entregado en su mano, está en problemas, en aflicción, alguien lo está atosigando, está el cordero así.
Pero cuando hay alguien de los suyos en problemas rápido, se para y con toda energía lo defiende delante de cualquier acusador que tenga. ¡Wow! Él tiene autoridad. Él es nuestro gran defensor. Eso significa el texto. Así que cuando tú estás solo, no estás solo. Ya libre soy. ¿No? Es impresionante, hermano. De verdad. Todo se levanta con toda autoridad y energía a defendernos contra aquellos que quieran algo contra nosotros. Esto significa entonces que no te va a pasar nada que Dios no quiera que te pase. Y que esto que estás pasando, Dios lo va a usar para que vengas a Él. Wow, es impresionante, hermano. Impresionante. ¿Sabes cómo voy estudiando esto? A cachos, hermano, a cachitos voy. No me lo puedo aventar de corrido. ¿Sabes por qué? Termino llorando, hermano, cuando Dios me deja ver el texto, hermano, y entenderlo. Ya no quiero estudiar más. Quiero meditar eso y estarlo digiriendo y solamente me voy y agradezco al Padre. Solamente hago eso. Si no puedo con lo que Dios me muestra, ¿para qué quiero más? ¿Me explico, hermano? Lo voy estudiando a cachitos, porque me hace pedazos, hermano. Me hace pedazos el texto. Consumado es. ¿Por qué fue consumado? ¿Por qué terminó? Porque Él mismo es el sacrificio perfecto que cubrió todas las demandas de la santa ira de Dios. ¿Recuerdas que nosotros éramos hijos de ira lo mismo que los demás? Ya no. Porque Él nos salvó, ¿cierto? Como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. El tabernáculo verdadero no es que se diga o que se dé a entender que el tabernáculo que se hizo por medio de Moisés haya sido un tabernáculo falso. No, ¿recuerdas la instrucción que se le dieron a Moisés? Haz todo conforme a lo que viste, lo que se te mostró. ¿Por qué? Porque es una copia del que está allá en el cielo, el verdadero, el genuino. En el verdadero, en el eterno, en el gran trono de Dios. Ahí está. Ahí está Cristo. Estoy tratando de simplificar esto, hermano, y hacerlo muy sencillo para ti. Muy sencillo. Punto número 2. Punto número 2. ¿Por qué está sentado Cristo a la diestra del Padre? ¿Por qué es Él el gran sumo sacerdote que necesitas? Bueno, primero, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque está sentado. ¿Y por qué más? Por su sacrificio. Intercede por nosotros, porque acabó la obra. Él es el sacrificio perfecto, ¿cierto? Ahora nota lo que dice a partir del versículo 2 hasta el versículo 5. Como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. ¿Quién éste? Jesucristo. Así que, si Él estuviera sobre la tierra,
ni siquiera serías sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. ¿Notas? Aquí parece que hay un juego de palabras, que esto es lo que hace a veces entender la carta de los Hebreos. Pero cuando ponemos atención, dices, pues no está tan complicado. Lo que sucede es que no lo había yo leído con puntualidad. Nota. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Los sumos sacerdotes, los sacerdotes estaban constantemente ofreciendo sacrificios, constantemente. Y si Cristo es constituido el gran sumo sacerdote o el sacerdote, ¿qué necesitas? Es necesario que Él tenga algo que ofrecer. ¿Y qué ofreció? Su propia vida, ¿cierto? Su propia vida, perfecta, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fue perfecto y sin mancha. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a nosotros sí nos queda la frase que dicen aquellos que seguramente no entienden: dichosos los invitados a la cena del Señor. Esto es una dicha para nosotros, o debe de ser una dicha para nosotros, ¿cierto? Entonces, es importante esto. Si es sumo sacerdote, que ofrezca algo. A ver, que ofrezca algo. Va, mi resto, mi propia vida, mi propia vida. Nota lo que dice el versículo 4. Así que, si Él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sumo sacerdote. ¿Por qué no sería sumo sacerdote si Él estuviera sobre la tierra? Porque no pertenece a la tribu de Leví. ¿A qué tribu pertenece? A la tribu de Judá. Pero ¿te acuerdas que te dije qué significa el que Él sea un sumo sacerdote? Que Él es de una superespecie o único en especie. Al ser único en especie, también está recordando el autor que Cristo es Dios. Eso es lo que está recordando el autor. ¿Te acuerdas que es primogénito? Es monogénito, único en género, único en especie. ¿Ya te fijaste? O de la misma especie o del mismo género que Dios. ¿Por qué? Porque Dios es único, nosotros no. ¿Ok? Entonces, así que si Él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, porque Cristo, según esta ley, no es sacerdote. Jesús sirve como sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo. Este verdadero tabernáculo ha sido erigido por el Señor, tal como nos lo recuerda el autor de la carta. Lo que quiere decir es que Dios le dio a Moisés una copia del tabernáculo que Él le mostró. Y esta es una cita de Éxodo en el capítulo 25, versículo 9 y versículo 40. Ponlas, John, por favor. Éxodo 25, por estar acá arriba, que no me aguanto de la emoción de lo que dice el texto, se me borra más la vista. Y creo que no traigo mis lentes, ¿verdad?
Éxodo 25, 9. ¿Qué dice, hermanos? Mi derecha, ¿qué dice? Ok, no hizo Moisés entonces lo que él quiso o como a él se le ocurrió, ¿cierto? Sino conforme a todo lo que se le mostró, así lo tenía que hacer. Ahora nota, en el versículo 40, ¿qué dice? Mi izquierda, juntos por favor, juntos, mi izquierda, ¿qué dice? Ok, leen bien horrible. Va otra vez. Mi izquierda. Cuando iban ustedes a la primaria, ¿nunca los hicieron leer en grupo? ¿Sí? Y luego, pues que no. Cada quien lee por donde quiere. Bueno, la idea es esa, hermano. La idea es esa. ¿Ok? La copia estaba en la tierra. El verdadero tabernáculo está, escucha, está, no estaba, está en los cielos. ¿Mencionan las Escrituras un tabernáculo en los cielos? Sí. Por ahí leí un comentario que dije, ay, hijo, este sí está bien zafado. Que dice que no. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ese no me gustó. Pero sí hay un tabernáculo. La Biblia sí habla de un tabernáculo en el cielo o en los cielos. Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Qué vio Isaías? ¿Qué vio Isaías? ¿Han leído Isaías 6, perdón? ¿Qué vio? Ponlo, John, por favor. Sí. ¿Y qué vio Isaías? ¿Qué dice, hermano? Pero, cálmese. Parejos, hermano. 1, 2, 3. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la obra de su manto llenaba el templo. El templo de reunión, el tabernáculo. Miqueas capítulo 1, versículo 2. Ay, jole, a ver si no me equivoqué con este. A ver, ponle John, por favor. Así. ¿Qué dice, hermanos? One more time. 1, 2, 3. ¿Ok? Existe, por supuesto que existe. Ese santuario no ha sido erigido por el hombre, sino por Dios mismo. Dios nunca lo hubiera elegido de no haber designado a Cristo para servir en dicho tabernáculo. Después de haber cumplido con su obra expiatoria, Jesús entró al santuario de Dios, donde representa los intereses de todo su pueblo. Del tabernáculo de Dios fluyen bendiciones que sobrepasan cualquier bendición del sistema levítico de los sacrificios. Del santuario verdadero fluyen bendiciones que superan a cualquier despensa que te pueda dar cualquier partido político para que votes por él. Tan sencillo como eso. ¿Cierto? Regresamos a nuestro texto, mis amados, por favor. Es sumamente importante entonces que nosotros veamos todo esto. Fíjate, voy a citar al pastor John MacArthur. Dice él en su comentario: ninguno de nosotros puede alabar a Dios, agradecerle, comprometerse con Él o dedicarse a Él en oración, obediencia y servicio aparte de Jesucristo. Nadie puede hacer eso. Así como los israelitas no podían presentar ofrendas y sacrificios a Dios en ausencia del sacerdote, escucha,
Los cristianos tampoco pueden hacerlo sin su sumo sacerdote. No podemos confesar los pecados o buscar el perdón sin que medie Cristo por nosotros. Como no podríamos acercarnos a Dios sin que medie Cristo por nosotros. Lo que hagamos como creyentes, sin importar el valor, debemos hacerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo no podemos acercarnos. Sin Cristo no podríamos pedir perdón por nuestros pecados. ¿Notas? Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores míos. ¿A quién imitaba Pablo? A Cristo. Y Pablo quiere que él se imite como Él es. Y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis de vosotros. Versículo 23. Bueno, vamos a seguir leyéndole, para mejor escucha. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, no todos son amigos de Cristo, ¿eh? ¿Y dónde estoy yo? Perdóname, gracias por decirme. De todos modos, escucha el versículo 17. Pensando en esto, escucha. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él al Padre. No lo hagas como tú quieres. ¿Te acuerdas de Abiú? Los hijos de Aarón. Ah, sí. ¿Qué hicieron estos jovenzuelos? Ofrecieron fuego extraño. Nota, escucha esto. Escucha esto. Ellos no dejaron de ofrecer fuego según el mandato. ¿Cierto o no? No lo están como que no están todos muy convencidos. ¿Cierto o no? O entonces pierden. Pero ofrecieron un fuego como Dios no lo pidió. Ahora escucha tú. Aplicación perfecta al Nuevo Testamento. Escucha. Y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Perdón, ya lo dije al revés, exactamente al revés. Dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Qué significa esto? Escucha. Dios te pide que hagas cosas, ¿cierto o no? Que trabajes, que te involucres en el ministerio, ¿cierto o no? Pero no lo hagas como tú quieres. Hazlo conforme a las demandas del mismo Dios y dale gracias. Arroz. Versículo 23 de este capítulo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. ¿Y qué? Y no para los hombres. ¿Por qué no para los hombres? Primero, no lo hagas por vanagloria, lo que dice el texto. No lo hagas pretendiendo recibir. ¡Ay, wow! No, hombre, si no naces, ¿quién sabe qué hubiera hecho Dios? ¿Quieres darle risa a Dios? Vanaglóriate. ¿Está bien dicho? Vanaglóriate. Vanaglóriate de lo que Dios te permite hacer por Él. Dale risa a Dios y vas a ver. Cree que es por Él, no es por ti. Cuando un predicador predica, es la palabra de Dios la que debe de brillar, no el predicador. La palabra hace que el predicador sea, no al revés. Es un hilo súper delgado, hermano,
que creemos que porque somos bien chichos ya estamos acá. No es así. Si no es por Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, no somos nada. Ni predicadores, ni barredores, ni trapeadores, ni maestros, ni intento de ingeniero de sonido, ni de audio, ni de ustedes que están ahí sentados tratando de leer una Biblia. No somos nada. Todo lo que soy y lo que espero ser, dice el himno, se lo debo solo a Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por Él escucha. Por Él tú eres lo que eres. ¿Y qué eres? Ay, es que a mí me fue re mal. No. Por Él vives. Por Él tienes para comer. Por Él tienes para vestir. Por Él tienes dónde vivir. Por Él tienes trabajo. Que tú no trabajes es otra cosa. Pero Él te provee. Y que no te alcance por tu propia culpa, esa es otra historia. No me voy a meter hoy ahí. ¿Cierto? Un texto más, Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. ¿En el nombre de quién oramos? A mí, hermano, yo escucho muchas oraciones. Y yo escucho a veces algunos que oran y no oran en el nombre de Jesús. Y sí, eso siento yo, a lo mejor no pasa, pero eso siento yo. Siento como que se queda incompleta la oración. No sucede así cuando tenemos una cadena de oración. La cadena la va a cerrar el último. Ahí se cierra. ¿Ok, hermano? Esto es lo que nos está diciendo el autor de la carta a los Hebreos. Entonces, usa algunas diferencias, las vemos en el versículo 4. Si estuviera en la tierra, que no está, está en el cielo. Él no sería sacerdote, pero sí es el sumo sacerdote en el cielo. Hace algunos contrastes para que nosotros lo podamos entender mejor, ¿cierto? Versículo 5. Los cuales sirven de lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Otra vez, Moisés no hizo lo que él quiso o como él quiso. Fue diseño de Dios que no hubiera un banquillo ahí adentro, porque no tenía permiso de sentarse. Tenía que seguir trabajando porque la obra no estaba completa. ¿Cierto? Entonces, esta es la segunda parte de la predicación de hace 8 días. Es el gran sumo sacerdote que necesitas. ¿Por qué? Porque está sentado a la diestra de Dios, habiendo concluido la obra de redención. ¿Y por qué es nuestro gran sumo sacerdote? ¿Qué necesitas? Porque Él mismo es el sacrificio perfecto que pudo satisfacer las demandas de Cristo. Es nuestro gran mediador, intercede por nosotros. ¿Cuánto tiempo? Eternamente, dijo en el contexto anterior. ¿Cierto? Ahí está clarito, hermano. Hasta ahí llegamos el día de hoy. Pretendía yo llegar hasta el versículo 13, pero esto es demasiado para mí. Nos quedamos aquí. Vamos a ver la próxima semana, si Dios no lo concede, ¿por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto? ¿El otro tenía deficiencias? ¿Era malo? Lo veremos la próxima semana. Vamos a orar. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu gran bondad, tu provisión, tu amor, Dios. Ayúdanos, Padre mío, a poder comprender todas y cada una de estas verdades, a saber que Cristo está sentado, ha concluido la obra, sigue intercediendo por nosotros, nos defiende como nuestro gran abogado y, claro, Señor, es el gran sumo sacerdote que necesitaban los judíos en el tiempo cuando fue escrita esta carta, pero que también siguen necesitando ellos
y sigue necesitando la humanidad por completo. Señor, ayúdanos a hacer luz en medio de este mundo lleno de tinieblas, que no quiere reconocerte como Dios y a Cristo como el gran sumo sacerdote. Despídenos en paz, Señor. Regrésanos con bien a casa y permite que podamos seguir honrando y glorificando tu precioso y santo nombre. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.